¿Cuál es su profesión? Bueno, yo tengo una doble profesión, yo diría de peso equivalente en mí, y que representan dos costados importantes de mi vocación. Digo, yo he sido un tipo muy feliz porque he podido trabajar en lo que realmente me gusta. Desde mi primera juventud, si bien tuve que hacer algunos otros trabajos para sobrevivir como estudiante, las profesiones del teatro y de la enseñanza son dos costados muy equivalentes de mi vocación. Yo creo que no podría dejar de ejercer ninguno de los dos y hasta ahora no he dejado de ejercerlo, y creo que se han retroalimentado. ¿Nacen allí en el cerro, en esa juventud, en esa niñez? Bueno, yo tengo un concepto bastante poco metafísico de la vocación. Me gusta la definición de Rodó de la vocación, que es, él dice, la vocación es la conciencia de una aptitud y no una iluminación extraña. Yo diría que llegué a las dos cosas casi por accidente. No fui llevado por un hado extraño. Ni se dio cuenta. No, yo no iba. En primer lugar, lo que me pone a mí en el campo de la enseñanza y de la cultura es un accidente. Se lo debo a mi maestro de sexto año en la escuela, en el Cerro, el maestro Filiat. Yo vivía, soy hijo de obreros del frigorífico, papá obrero del frigorífico, mamá cosía para afuera, y ni pensaban que yo podía hacer una carrera. Tanto que mi madre ya me había comprado, cuando estaba por terminar sexto, el mameluco, el overol gris que usaban los muchachos de la escuela industrial en aquella época, porque el objetivo era que yo fuera mecánico tornero. Yo quería ser mecánico tornero. Y el maestro Filiat, en la escuela Checoslovaquia, número 29, en el Cerro, se le ocurrió que no, que yo tenía que estudiar. Y fue a hablar a casa con mi madre y con mi padre, y bueno, le explicaron los viejos que ellos no podían sostener una carrera, no estaban las condiciones para eso. Entonces él me llevó, siempre me acuerdo, al viejo instituto que estaba en la calle Cuareim y Colonia, arriba de la Escuela República Argentina, a hablar con la directora del instituto, María Orticochea, una maestra de estirpe vareliana, a ver si había alguna posibilidad de darme una beca, siempre y cuando yo salvara el examen de ingreso. Y bueno, salvé el examen de ingreso. En aquella época se daba examen de ingreso a primero, se empezaba a estudiar de maestro en primero de liceo. En primero de liceo. Era el plan 39. Una especie de preparatorio para maestros. Uno ya iba a ser maestro a partir de los 13 años. Ahí hacía la opción. Y bueno, me dieron una beca de 13 pesos, me acuerdo, mensuales. El tranvía, el abono del tranvía costaba 3 pesos mensuales, por lo tanto me quedaban 10 pesos para comprar libros y otras cosas. Y eso fue lo que modificó ahí en el nacimiento, digamos, profesional, mi destino. Yo iba a ser mecánico, tanto que me gusta todavía meter las manos y hasta me he llegado a hacer el ajuste de los cachilos que he tenido. Pero Rubén, algo ya ha dicho del cerro, pero ¿cómo era el cerro ese que usted se movía en la niñez? Ese era un cerro muy distinto al cerro de hoy. Yo siempre digo, cuando recuerdo, no veníamos al centro prácticamente para nada. Teníamos el autoabastecimiento total de la vida en el cerro, empezando por las fuentes de trabajo, es decir, toda la gente del cerro trabajaba en el cerro, estaban los frigoríficos, estaban las barracas de carbón, estaban las plazas de deportes, varios cines, el Teatro Apolo de aquella época,
que también era cine, pero que ahora después se llamó Florencio Sánchez y que creo que está en reconstrucción. Era una ciudad con vida propia. Era con vida propia, con sus cuadros de fútbol, con sus médicos, sus comercio. Yo siempre me acuerdo que tomábamos el tranvía 16 para venir al centro, o el 125, para venir a ver a algún especialista, médico, alguna cosa especial, o como yo era hincha de Rampla y le pasaba a los hinchas de Rampla, era y soy, y a los de Cerro era seguir a los cuadros cuando venían a jugar al centro. Pero no pasábamos para otra cosa el arroyo pantanoso para este lado. ¿Y la población era esencialmente de emigrados? Era una población de inmigrantes. Yo soy hijo de inmigrantes, en mi caso españoles, pero me acuerdo de lo que era la escuela. Todos mis compañeros eran o hijos de españoles, o hijos de armenios, de griegos, de búlgaros, de lituanos. Era una mezcla de apellidos aquella escuela, que hizo que aprendiéramos a convivir de una manera muy natural entre distintas culturas, distintos modos de vida, una gran tolerancia, porque en definitiva todo el mundo era proletario además. Es decir, había una unidad, un gran respeto por la gente. Creo que el Cerro fue una escuela de ética, y cuando digo el Cerro no quiero ponerme la camiseta, digo, creo que todo el país en muchos aspectos en ese periodo, pero esa característica de ese barrio que se llamó precisamente Cosmópolis, antes de llamarse Cerro, la zona esa se llamaba Cosmópolis, porque ahí iban a parar precisamente toda la... ¿Tenía identidad propia? Tenía una identidad propia. Había, yo digo, una ética. Era un barrio donde nadie era más que nadie. Las casas, no cerrábamos nunca las puertas de las casas. La gente era toda trabajadora, no existía delincuencia. Yo me acuerdo que a veces nos calentábamos cuando íbamos a jugar con los cuadros grandes y nos decían cuchilleros. Pero nos decían cuchilleros porque el cuchillo era la herramienta de trabajo, ya que la gente trabajaba en los frigoríficos. Pero me sobran los dedos de una mano para acordarme de hechos de sangre, porque el hombre usaba un cuchillo a la cintura y lo usaba para ir a trabajar. Papá, siempre me acuerdo, llegaba a casa y ponía en el cajón de la mesita de luz, para que yo no lo tocara, el cuchillo con que él trabajaba. Es decir, ¿Su padre era obrero de...? Era obrero, él fue obrero del Swift primero, del frigorífico Swift, y después, cuando empezó a reducirse el Swift, pasó a trabajar como guinchero en las barracas de carbón, en la barraca de Wilson, una de las barracas de carbón que alimentaban a los barcos que paraban en el puerto. Yáñez, ¿y cómo fue el pasaje de una vida así a un centro de estudio ya casi buscando una profesión? Fue un pasaje muy natural, yo diría, porque seguí viviendo en el Cerro. Yo viví hasta mi primer hijo nació en el Cerro, Fernando, porque yo me vine cuando tenía más o menos 25 años, porque el teatro ya me exigía un horario de trabajo nocturno que me hacía muy difícil de repente volver al Cerro. En aquella época la locomoción no era buena y quedaba lejos. ¿Cómo fue el debut del teatro? Porque acá aparece la otra profesión suya. Por eso te digo, yo llegué por accidente a la docencia, es decir, y luego asumí la vocación, pero digo, no llegué, ya te digo, porque el maestro Filiat me dijo, no, vos tenés que ser maestro. Y me pasó una cosa parecida con el teatro. Yo en la adolescencia pintaba, no se me ocurría, me interesaba la pintura, autodidacta, ¿no? Hacía mis cuadros, mis pergeños ahí, que además el Cerro se presta mucho por la vista que tiene. Hacía paisajes y cosas de allá arriba, tomados de la cancha de Rampla, hacia el varadero, los barcos viejos varados ahí, que mi madre colgaba en las paredes, ¿no?
muy orgullosa de los cuadros. Pero yo venía haciendo una experiencia que era hacer teatro y títeres en las misiones sociopedagógicas que hacíamos los estudiantes de magisterio a los rancheríos del interior. Esa fue una experiencia muy interesante. Como estudiantes iban a los rancheríos a hacer teatro. Hacíamos de todo. Nosotros teníamos un punto en el programa de pedagogía que se llamaba Misiones Pedagógicas y estudiábamos las misiones pedagógicas de la Revolución Mexicana, organizadas por Vasconcelos, y las misiones pedagógicas o culturales que organizó la República Española, sobre todo en su última etapa, y en la cual sabemos que estaba muy metido Federico García Lorca, y Casona, y las grandes figuras de la España de los años 30. Y estudiamos todo eso y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos misiones nosotros? ¿Por qué vamos a estudiarlas los libros? Vamos a hacer misiones pedagógicas, y elegíamos los rancheríos, lo que se llamaba pueblos de ratas en aquella época, del interior de la República, que son poblaciones en los terrenos fiscales, marginales, y bueno, íbamos allí, nos instalábamos 15, 20 días, esto lo hicimos desde el año 45 al 48 que nos recibimos de maestros, y llevábamos, hacíamos la campaña del kilo aquí en Montevideo, la campaña de la prenda de ropa, la campaña del libro, entonces íbamos con bibliotecas, con comida, con ropa. Llegamos a llevar escuelas prefabricadas que armábamos nosotros en los propios lugares, hacíamos actos culturales, y ahí empezamos a hacer teatro y títeres, cuando yo tenía 16 años, es decir, hace ahora exactamente 50. Va descubriendo la vocación. Voy descubriendo, hasta que es la pintura la que me lleva al teatro aquí en Montevideo, en el año 48, todavía yo no me había recibido. Hay que realizar un decorado, y me invita a que lo ayude a realizarlo otro hombre del cerro, ese sí, un gran pintor, porque yo era un borroneador, que fue Gurvich, y me pidió que yo lo ayudara a realizar el decorado, un decorado de una obra Lilión que el Teatro del Pueblo estrenó ahí en el año 48. Y faltaba un actor, faltaba un muchacho que hiciera de un policía que decía la palabra alto, nada más. Entraba con un revólver y decía alto. Y bueno, y me dijeron que si yo me animaba a hacer eso. Y bueno, a esa edad uno se anima a todo. Y hice eso y bueno, y ya quedé. Pintó y actuó. Y ya después dejé la pintura, más bien dicho, la parte plástica. Yo seguía haciendo algún decorado al principio, hice alguna escenografía de las primeras de esa época de Teatro del Pueblo, pero donde me seguí expresando plásticamente en el teatro fue con la iluminación, que es una actividad que mantuve durante estos 50 años. Siempre que puedo hago una iluminación en teatro porque me interesa mucho el tema, ¿no? Yáñez, ¿qué profesores recuerda de ese magisterio, de los primeros años? Yo pienso que nosotros fuimos una generación privilegiada en materia de las cumbres docentes que teníamos. Yo tuve docentes como en los aspectos pedagógicos, como María Orticochea, la que era directora del instituto, una eminente maestra, Julio Castro, esta figura entrañable desaparecida durante la dictadura, Reina Reyes, Gesualdo, Amílcar Vasconcelos, que era un gran profesor de pedagogía. ¿El político? El político, era un gran profesor de pedagogía del Instituto Normal. Eso en los aspectos pedagógicos, pero tuve grandes docentes en otras disciplinas. Mi vocación filosófica, no digo que vocación filosófica en el sentido de que uno se sienta filósofo, sino de docente de filosofía, me la desarrollaron los grandes docentes de filosofía que tuve. Tuve a Jean Vías de Acevedo, tuve a Guillermo Ritter, verdaderos maestros. O sea, profesionales
formaban a futuros profesionales. Grandes profesionales. Y después ni hablo de los profesores que tuve en el Instituto de Profesores Artigas. Cuando yo me recibí de maestro ejercí muy poco tiempo el magisterio, porque enseguida que abrió el instituto, en cuanto abrió yo soy de la primera promoción del instituto, me vine, estaba trabajando de maestro en el interior, es decir, las misiones pedagógicas tendían a desarrollar en nosotros el interés por ir a trabajar al interior, y yo no bien me recibí, me fui a Minas de Corrales, al sur de Rivera, y estaba trabajando, me casé en ese momento con una maestra. Era muy frecuente que nos casábamos con las compañeras, ¿verdad? Y nos vinimos a Montevideo para inscribirnos en el IPA. Por supuesto que teníamos que seguir trabajando de maestros, y gané el concurso aquí en Montevideo y trabajé 3 o 4, mientras duró el IPA, trabajé de maestro para poder solventar los estudios del IPA. ¿Los sueldos eran importantes? Bueno, los sueldos... ¿Proporcionalmente? Mi esposa y yo éramos maestros de escuela. Y me acuerdo que los profesores del IPA eminentes, Zambarino, del Campo, Ardao, Grompone, qué sé yo, es una playa de figuras que uno tuvo el privilegio de tenerlos como docentes inmediatos, nos recomendaban bibliografía en general de procedencia europea, particularmente francesa. Y me acuerdo que cuando cobrábamos el sueldo de maestros, a fin de mes, íbamos a Monteverde, y ya habíamos dejado encargados los libros, y comprábamos paquetes de libros que teníamos que tomarnos un taxi para ir hasta el cerro, por el volumen de aquellos paquetes. Yo digo esto cuando uno ve a los muchachos hoy trabajar con fotocopias de pedazos, la dificultad atroz que hay para hacerse una biblioteca. Con los sueldos de maestros nosotros sosteníamos la casa, y la casa era una casa grande porque mis padres vivían con nosotros. Papá se había jubilado del trabajo en los frigoríficos y obviamente ganaba una jubilación miserable, por lo tanto vivían con nosotros, teníamos hijos y sin embargo nos dábamos el lujo. Yáñez, ¿y cómo era el Uruguay más allá de las aulas? Porque era un reflejo, ¿no? Y bueno, fue una época, hasta que llegó la crisis, el desencadenamiento Estamos hablando del Uruguay de los 50. Del principio de los 50. Yo hice el IPA, digamos, entre el 51 y el 54. Todo el contexto europeo de la guerra había pasado. Había pasado la guerra, pero seguía la guerra de Corea, seguía una situación que las exportaciones uruguayas estaban todavía muy favorecidas, las exportaciones tradicionales. Eso, yo siempre digo que el Uruguay se construyó, el Uruguay del siglo XX, con el eje en las dos guerras, porque nosotros vendemos o vendíamos lo que los pueblos en guerra necesitan, que es alimento y abrigo, y no lo pueden producir. Y las dos guerras fueron dos hitos en la construcción del Uruguay del siglo XX. ¿No tiene un sesgo trágico también eso? No deja de tener, pero bueno, es lo que le tocó al Uruguay. El problema es haber convertido eso en un país con dignidad, en un país que desarrolló una gran enseñanza pública, en un país que humanizó eso. Yo en ese sentido me siento muy gratificado de ser uruguayo. Bueno, nos tocó producir esto. Esto lo precisaban los pueblos que estaban en guerra. Pero el Uruguay supo, otra cosa es el deterioro que vino después, pero el Uruguay supo construir una gran escuela pública, una gran universidad, una gran
con todo lo que tiene de imperfecto, pero yo que he recorrido América Latina, puedo decir que aquel Uruguay que hoy estamos perdiendo, y lo estamos, no que lo estemos, la historia cambia, lo que estamos perdiendo son elementos vertebrales que no debíamos perder. Parecería que el Uruguay en esa época tenía un proyecto de país integral, ¿no? Sí. Porque usted nos ha hablado de la enseñanza, nos pintó el cerro con la industria, o sea que era un país yo creo que funcionaba integralmente. Yo creo que nosotros tuvimos hacia fin de siglo y principios de este siglo una burguesía nacional muy avanzada. La escuela pública, en definitiva, es obra de la burguesía nacional, es obra de José Pedro Varela y lo que representaba José Pedro Varela como sector social. La reforma universitaria, todo el pensamiento racionalista, positivista, hizo que la burguesía tuviera iniciativa. Es decir, cuando todavía no teníamos un proletariado desarrollado, digamos, porque si nuestra producción fundamental era la carne y la lana, evidentemente no teníamos un proletariado desarrollado, pero es una burguesía que además se dejó penetrar en el buen sentido por las grandes corrientes europeas que traía la propia inmigración. Cuando uno piensa en el pensamiento de Valle y Ordóñez, que era un espiritualista, no era un positivista como muchas veces se afirma, no es correcto, era un espiritualista con grandes aspectos del socialismo utópico, de corrientes que significaron procesos de avanzada en el mundo. El problema es cuando la burguesía nacional, o sectores de la burguesía nacional, progresivamente se van pasando, digamos, a lo que sería el capital financiero, es decir, a quedar prisioneros en la preservación de sus intereses, de intereses que están fuera del país. Yáñez, usted ha tocado a Varela, y más de una vez en su pensamiento este tema, este pensador, este creador, aparece. ¿Cómo definiría usted a Varela? ¿Cuál es el sesgo más importante de Varela? Porque era una figura contradictoria desde el punto de vista histórico, por lo menos formalmente accede a sus primeras responsabilidades por vía de una dictadura. Sí, él es convocado, es decir, él viene manejando la Sociedad de Amigos de la Educación Popular desde antes de la dictadura, es decir, es un movimiento que crea él y su generación de antes de la dictadura. Pero aparece la dictadura de la Torre y aparece la posibilidad de realizar una real reforma. Yo diría que no es una reforma, que es la fundación del sistema educativo nacional. Y Varela asume la responsabilidad, pero la asume con una cosa expresa que él dice. Tomamos esta responsabilidad para que nunca más haya dictaduras en el Uruguay. Lo dice expresamente. Nosotros teníamos en ese momento vigente la Constitución del 30. La Constitución de 1830 otorgaba el derecho de ciudadanía, es decir, del ejercicio de la soberanía mediante el voto popular, a un sector minoritario de la población, ya que no votaban ni las mujeres, con lo cual dejamos la mitad de la población afuera, no votaban los analfabetos, no votaban lo que se llamaban los vagos, es decir, quien en la campaña anduviera por los caminos sin asentamiento fijo, y no votaban los soldados de línea, como dice la Constitución del 30. Es decir, que esta era una democracia ejercida por yo creo que no llegaba al 10% de la población. Entonces Varela no se propone una reforma constitucional, porque no es el momento de proponerse, la reforma constitucional va a venir después. Él lo que se propone es ampliar la soberanía popular
por la vía de la alfabetización. Y no es la alfabetización simplemente como mero mecanismo de la lectura, sino que él, con sus tres grandes principios, el de obligatoriedad, ya que no hay derecho en la sociedad a ser ignorante, es decir, él decía, la ignorancia no es un derecho, es un abuso, cuando se tiene la posibilidad de no ser ignorante, porque en definitiva yo vivo del saber de los demás en una sociedad sin contribuir. Debemos todos contribuir con nuestro saber y por lo tanto debemos tener la posibilidad de acceder en lo más posible a la plenitud del saber, la obligatoriedad, la gratuidad correspondiente, porque si no, no hay obligatoriedad posible, ya que trasladaríamos, si cobráramos la enseñanza, las desigualdades económicas a las posibilidades educativas, y la laicidad, que casi siempre se pone el acento en el factor religioso. Es cierto que Varela apuntaba a una laicidad religiosa, pero apuntaba a una laicidad política. Es decir, él trató de hacer de la enseñanza del sistema educativo no un instrumento del gobierno de turno, sino un instrumento de la nación. ¿Allí nace la profesionalidad de los maestros? Ahí nace la profesionalidad de los maestros y la necesidad de autonomía del sistema educativo respecto del poder político. Porque para que la enseñanza sea laica, no debe expresar el pensamiento del poder político de turno, sino que debe expresar el conocimiento científico de la sociedad, de su situación, de sus posibilidades, de su economía, de su realidad. Pero la realidad política debe entrar. Sí, la realidad política, pero analizada con criterio laico, es decir, con capacidad de juicio, y no como mecanismo de perpetuación del poder. El sistema educativo público no perpetúa determinada concepción del mundo en el poder, sino que da los instrumentos de juicio para que el ciudadano pueda emitir su opinión con conocimiento de causa. Yáñez, ¿y de dónde Varela había traído o había recogido estas ideas? Varela es un genio. ¿Un producto propio? Varela, no hay duda que sus obras están llenas de citas de autores de su tiempo, pero es un genio en algunos aspectos a veces incomprensibles desde el punto de vista histórico. Hay una intuición que tiene Varela que no la vamos a ver sino mucho después reflejada en pensadores europeos. Varela dice, la política en la educación del pueblo, dice, la política es la ciencia madre, porque a ella se subordinan todas las otras ciencias cuando llegan a aplicarse. Es decir, un conocimiento científico no es en sí ni bueno ni malo para la humanidad, depende cómo se lo aplique. Nosotros que vivimos en este siglo, que no es el de Varela, que es el siglo, por ejemplo, de la bomba atómica o de la energía atómica, hemos sido testigos del escándalo al que se puede llegar cuando un conocimiento se usa contra la humanidad. Varela esto ya lo ve cuando dice la política es la ciencia madre, porque a ella se subordinan las otras ciencias en cuanto llegan a aplicarse. Se menciona que Varela incluso había sido traductor o había difundido a Marx. No, ¿Eso es un error? no es exactamente así. Lo que él llegó a tener conocimiento fue de la existencia de Marx y de la muerte de Marx. Tanto que en el diario La Paz, que él sacaba, aparece un artículo firmado por Varela dando noticias de la existencia de Marx. Ese artículo fue lo que provocó que durante la última dictadura en el Uruguay el diario La Paz
la colección del diario La Paz fue retirada de la Biblioteca Nacional. Estamos hablando de la dictadura del 73. Del 73. Fue retirada porque el señor José Pedro Varela daba noticias, cometía el sacrilegio de dar noticias de la existencia de un señor Carlos Marx que parece que andaba revolucionando las cosas por allá. Pero no podríamos afirmar, porque no había llegado al Río de la Plata los textos, ni siquiera los de la juventud de Marx. Yáñez, ¿y cómo recibió la sociedad uruguaya esa propuesta de Varela en su tiempo? Bueno, la recibió... ¿Tuvo oposición? Tuvo oposición de los sectores, sobre todo de la ganadería extensiva, la Federación Rural o Asociación Rural, no me acuerdo, de la época, su gran polémica con Ordoñana, porque veían que una cosa era un peón analfabeto y otra cosa era un peón formado en una escuela pública que empezara a conocer la realidad del país, las posibilidades y sus derechos. Vamos a...